que yo haga en los handbooks de excipiente, también va a haber un porcentaje, ¿cierto? Y también voy si puedo hacerlo, puedo evaluarlo, puedo hacer ingeniería reversa y ver qué cantidad de estearato de magnesio hay en mi producto de referencia. Y toda esa información me ayuda para el desarrollo de un producto. Eso, digamos, para que lo tengan ahí de referencia. Ok, o anotadito por ahí. Listo, bueno, seguimos. Entonces, ya tenemos más o menos como un comentario de lo que es el CIDER, que es en Estados Unidos y es un departamento o una sección de la FDA que controla todo el tema de medicamentos. En la página del CIDER también van a encontrar, por ejemplo, métodos de disolución aprobados para formas farmacéuticas, por ejemplo, para una tableta que contiene ibuprofeno, cuáles son los métodos de disolución utilizados, los perfiles de disolución que aplican, cositas como esas lo pueden encontrar en la página del CIDER. Ok, bien. Sigamos. En la introducción, ¿quién puede decir algo de la introducción? Bueno, profe, en la introducción básicamente empiezan hablando sobre las formas farmacéuticas semisólidas. Entonces se dice que los medicamentos se aplican directamente en la zona que se va a tratar, entonces ya lo que se busca es una acción local. Entonces estas formas farmacéuticas se aplican por vía tópica y las más habituales son los polvos, las cremas, los ungüentos, las pomadas. Ok, perfecto. Sí, ellos también había una parte donde decía que no sé, me olvidé el nombre ya, que las pomadas oftálmicas tenían una ventaja sobre las soluciones oftálmicas, ya que ofrecían, o sea, ya que podían tiempo. Sí, eso. Sí, que las soluciones solamente actúan sobre la superficie ocular. En cambio, las pomadas como que tenían más permeabilidad y retención. Tenían más permanencia en la córnea. Ok, sí, perfecto. Lo que ustedes dicen, ellos, digamos, hacen esa introducción, dicen que, déjenme ver por acá, dicen primero que pueden tener una acción tópica, pero también pueden alcanzar una acción sistémica o, digamos, llegar a tejidos más profundos. También nos dice que tienen ciertas ventajas dependiendo de ya aquí vámonos a la base utilizada, comparándola con las soluciones, que es lo que ustedes me hablaban, mayor tiempo de permanencia cuando se compara con las soluciones oftálmicas, porque el ojo es capaz de retirar una solución mucho más rápida que una pomada, digamos, oftálmica, por sus características, por su plasticidad y demás. Eso le da mayor tiempo de permanencia sobre la superficie de la piel o en este caso sobre la superficie de la córnea. Entonces esas son las cositas que ellos van anotando. Bien, más adelante ellos hablan de la importancia de tener pruebas o test que les evalúen cambios en la formulación de su producto o cambios en la formulación de producto o cambios después de la aprobación de un producto. ¿Cómo así, chicos? Para la FDA, digamos, para el ente americano, es muy importante
que se puedan evaluar el efecto de cambios en la formulación. Entonces, vámonos a otra forma farmacéutica para tener el ejemplo un poquito más claro. Si yo fabrico una tableta, digamos, con un fabricante de un aglutinante X, vamos a poner así, empiezo mi desarrollo con un aglutinante X, yo fabrico y desarrollo con ese aglutinante y hago un perfil de disolución de ese producto, me va a dar una curva característica, ¿cierto? Se va a disolver ciertas cantidades a determinados tiempos, ¿cierto? Pero si después que ya yo someto mi documentación a la FDA, yo cambio ese excipiente, ese aglutinante, eso podría variar, ¿cierto? Es probable que varíe. Entonces la FDA quiere que nosotros desarrollemos métodos que sean muy sensibles y detecten cambios en la formulación. ¿Ok? Que detecten cambios en la formulación o en el proceso de fabricación. Eso aplica para cualquier forma farmacéutica. En este caso, ellos hablan de eso, lo comentan, y después dicen que nos introducen en dos tipos de test, que son cuáles, o dos pruebas que son cuáles. Pruebas de liberación de fármaco in vitro y pruebas de permeación in vitro. Ok, bien. Son esas básicamente, pruebas de liberación in vitro y pruebas de permeación in vitro. Y ellos nos dicen que existen algunos métodos que evalúan, por ejemplo, la liberación o la difusión de activos de estos preparados, ya, pero que no son, que son poco reproducibles y que no aparecen estandarizados. Entonces, lo que hace este ente es eso, o tratar de mejorar esa parte, proponer técnicas más estandarizadas, más, digamos, más científicas, más elaboradas, por decirlo así, para evaluar primero el perfil de liberación, en este caso de la ciclovir, de un preparado oftálmico. ¿Ok? Entonces evalúan el perfil de liberación y también evalúan la permeabilidad. Ya, entonces esto es una propuesta del CIDER. Eso es lo que hace entes como la FDA. Proponen técnicas analíticas, proponen métodos para que la gente los ensaye, los apruebe, los pruebe y dé su opinión. Y a medida que ellos vayan validando, vayan recopilando información, después los hacen oficiales. ¿Ok? Esa es una cosa, una estrategia que hace este tipo de entes. Bien, entonces ellos se meten con esas dos pruebas. Liberación, estudian la liberación in vitro y la permeación in vitro. Ya, y ellos dicen que debe ser parte integral de la calidad y la consistencia de este tipo de productos, de este tipo de productos semisólidos. Sí. Bueno, al final de la introducción ellos hacen referencia a comprobar como la carga de la droga y la base con la que de la pomada, por ejemplo, exactamente a qué tipo de carga se refieren, a la polaridad de la molécula o a la dosis de carga como tal. Se refieren a la cantidad de fármaco que están poniendo en la base. A eso se refieren. Ya. En este artículo, ellos evalúan esos dos tipos de pruebas, la liberación y la permeabilidad, pero lo contrastan con el tipo de base que utilizan. Por ejemplo, ¿qué pasa con la liberación cuando yo utilizo una base oleosa? ¿Qué pasa cuando yo utilizo una base hidrofílica?
¿qué pasa cuando yo utilizo una base de absorción? ¿Se libera más, se libera menos? ¿Por qué razón? Eso comparando el tipo de bases. Después comparan la carga, o digamos cuando decimos carga nos referimos a la cantidad de aciclovir, de cantidad de activo en la formulación, que creo que es del 2, 4 y 6%, ¿cierto? Si no estoy mal. Entonces ellos evalúan qué pasa con esa liberación cuando yo aumento la cantidad de fármaco. A eso se refiere la carga que tú mencionas. ¿Ok? Bien. Sigamos a la siguiente página. Bien, ok. Ellos evalúan la permeabilidad, ¿cierto? Ellos evalúan la permeabilidad y también cuantifican la cantidad de fármaco que queda en la córnea, ¿cierto? ¿Hacen eso? En la segunda página, Wilson. Aquí. No, más arriba. Producción. Donde están la tabla 1. Ahí más arribita, ponte más arribita al inicio de la página. Aquí. No, más arriba. En la segunda página. Esta es la segunda. Ok, bueno, déjalo ahí. Bien. Una pregunta. Ellos evalúan la cantidad de ciclovir que permea, ¿cierto? Ellos hicieron un estudio evaluando eso, pero también evaluaron la cantidad de fármaco que queda, digamos, depositada en la córnea. Pregunta, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué evaluaron eso? Profe, porque al momento de hacer el cambio de pronto de alguno de los productos tienen que mirar la biodisponibilidad que da ese producto, el fármaco activo. Entonces, más que nada fue por el tipo de infección, que es como el virus como tal. En este caso se dan cuenta de la cantidad que, o sea, de cómo el virus puede penetrar y mantenerse en ciertas áreas. Entonces lo que quieren comparar como la capacidad que tiene ese fármaco de penetrar y llegar a tantas áreas para que llegue a ese virus como tal. Ok, perfecto. Sí, Wilson, esa es la razón. La razón es que el virus o la patología que desarrolla es capaz de manifestarse en la cámara interna de la córnea. O sea, es capaz de irse al interior. Y ellos lo que quieren ver es, con estos preparados, con estas diferentes bases, con estas diferentes cargas, cuáles tienen mayor posibilidad primero de permear y segundo de permanecer en la córnea, porque el virus se va a instalar en la parte interna. Entonces, por eso el interés de ellos de evaluar ese tema. Entonces ven que hay un tema, una patología, un tema sí viral ahí, y con este artículo o con este paper que se hace, se busca como tratar de tener la base más adecuada para ese tratamiento. ¿Ya? Entonces, por eso ellos evalúan eso. ¿Ok? Bien.
Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí lo que hemos conversado? De momento no, profe. Bien. Bajo, me mantengo ahí, profesor. No, mantente ahí. Si quieres leer ese pedacito que dice el aciclovir, ta, 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 ta. Que el aciclovir fue seleccionado como fármaco modelo para el presente estudio. Eso es un análogo sintético, esto es un análogo sintético de la actinidina, que tiene un antiviral selectivo con actividad contra los virus de herpes, contra el virus del herpes simple y los virus de varicela. Ajá. Se estimó que la prevalencia de infección ocular por herpes simple era entre 150 casos por 10.000 personas en países desarrollados y alrededor del 10 al 20% de las personas que tenían la infección de varicela, como la varicela puede desarrollar complicaciones corneales. La, querati, la queratitis epitelial es la más común en la presentación de infección ocular por virus de herpes. Sin embargo, dependiendo de la etapa de infección, los virus del herpes también pueden crecer más profundamente en la córnea, lo que provoca cicatrices que permanezca en la que amenazca la vista y la vascularización de la córnea. Por lo tanto, es de vital importancia entender no solo la velocidad y el grado de liberación del fármaco del ungüento, Ajá. pero también la velocidad, extensión, así como la retención del fármaco en la córnea. El presente informe describe los detalles sobre el impacto de las cargas de la droga y el tipo de base de pomada sobre el rendimiento in vitro del aciclovir ungüento oftálmico. Ok, perfecto, bien. Bueno, la varicela es una enfermedad común. Yo creo que a muchos de nosotros nos ha dado. Y de acuerdo al paper, si nos dio varicela, podríamos ser propensos a este tipo de patología ocular. De hecho, mi papá la sufrió y les puedo decir que produce bastante cefalea, bastante dolor y es bastante interesante ver cómo este paper se preocupa por, digamos, por evaluar estas características de esta patología. Ok, bien, vamos a ir un poquito más rapidito. Vamos a materiales. Bien, materiales, María Angélica, qué materiales aparecen ahí? Bueno, profe, ahí dice que se prepara con polietilenglicol, No, no, vaselina blanca. donde dice materiales, a métodos. Por eso, profe, ahí estoy leyendo. Ah, ok. Lo leo todo completo. Ajá, ¿qué aparece ahí? Bueno, dice la ciclovir, al 99% se adquirió en la ría internacional. No sé qué, supongo que es alguna entidad. Polietilenglicol de 400, polietilenglicol de 3350, vaselina blanca, aceite mineral pesado, tampón de fosfato salino y ácido acético glacial. Se adquirieron de Fisher Scientific. Bueno, el alcohol de la anolina se obtuvo de Lubrizol. A menos que se especifique lo contrario, todos los materiales eran de grado analítico. Ok, listo, perfecto. El PEC 400 y el PEC 3350, ¿para qué base serían?
preguntó, profesor? Ok, les preguntaba que el PEC 400 y el 3350, perdón, para preparar qué base serían o qué tipo de pomada prepararían con eso. Una que fuera polar, acuosa, como tal. Una base hidrofílica. Ok, y Manuel, la lanolina, ¿a cuál iría? ¿A qué tipo de base? Hidrófoba, profe. No, señor. Sería para absorbente de agua, ¿no, profe? Ok, una base absorbente. Y lo que queda, que es el... ¿Dónde está ya? No sé. Lo que queda, que es el petrolato y el aceite mineral, sería para la base hidrófoba, ¿cierto? Bien, eso ya no tiene nada de ciencia. La idea es que ya vayamos identificando las materias primas que se utilizan en cada base. Y así cuando veamos alguna formulita por ahí, ya sabemos de qué estamos hablando. ¿Ok? Bien. Después viene y dice, bueno, en la parte de métodos empiezan con materiales y después viene cromatografía líquida de alta eficiencia para el análisis de aciclovir. ¿Cómo es esa cromatografía? La verdad, profesor, creo que esa es la parte más difícil del artículo. Creo que muchos no alcanzaron a entender como tal. Ok, dale. ¿Quién puede decir algo de eso? Edith. Bueno, profe, como lo decía mi compañero Wilson, de hecho, pues ahí describe cómo está equipado el equipo, o sea, qué es lo que tiene, cómo se acopla, pero la verdad, o sea, como ya es un poco más técnico, sí estaba un poco difícil de comprender esa parte. O sea, igual nosotros miramos cromatografía líquida, pero ahí ya la describe pues cómo está acoplado todo y cómo debe hacerse. ¿Quién da más? O sea, lo que aparece ahí es, bueno, les dicen el equipo, le dicen el método y les dicen las condiciones cromatográficas. No les están diciendo nada raro. Nada que ustedes no deberían saber. Le están diciendo ahí. Pues, o sea, teóricamente sí hemos escuchado, pero visto uno, trabajado con uno, de momento no. Entonces, por eso no. Aunque Sí, no, profe, es que es aunque eso. no hayan O trabajado sea, con él, debieran saber de qué le están hablando. sí, es que ahí le dice que está equipado con bomba binaria, dice qué se debe hacer, pero en sí, o sea, como dice Manuel, o sea, no, nosotros no hemos mirado un equipo, sabemos para qué sirve, pero no hemos tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, el equipo de cromatografía. Ok. Bueno, veamos qué dice acá. Aquí dice... El método actual fue adoptado de la literatura y validado de acuerdo a la USP, el capítulo 1225 y la ICH U2R1. No dice exactamente de dónde toma el método, solo dice que fue validado de acuerdo a lo que dice la USP, el capítulo de la USP 1225. Menciona que lo tomó de la literatura. Entonces, probablemente no sea un método oficial. Cuando digo un método oficial, me refiero a que de pronto no viene de la farmacopea. Yo no tuve chance
de revisar, de entrar a la farmacopea y ver si está el aciclovir y de ver qué método utiliza, a ver si era este que estaba acá. Eso lo pensé, pero no alcancé a hacerlo. Ok. Entonces no puedo decir que sea farmacopeico. Entonces vamos a dejarlo a decir que es un método interno. Ok. Y en este pedacito del artículo, que no está tan complicado, voy a presentar un momentico acá. ¿Vas a presentar, profesor? Sí, voy a presentar. Ok, ahí se ve. Sí, profe. Déjenme subrayo algo porque esto estaba subrayando negro. Sí. Ok, no sé cómo he intentado cambiarlo, pero... ¿Será que si le pongo y convertir en propiedades determinadas? Listo. Ok, bien, perfecto. Bien, chicos. Bien, ¿qué les digo? Ustedes me han dicho que no han visto un equipo, eso está bien. Yo tampoco cuando salí de la universidad vi un equipo, no vi un HPLC, de hecho no lo utilicé tampoco. Pero la idea es que lo revisen, siempre les digo que revisen HPLC, que lo estudien, que lo lean, para que tengan una muy buena idea de esta técnica. Esta técnica es de la más utilizada en la industria farmacéutica. Los HPLC, bueno, son equipos costosos, son muy cuidadosos, son de mucho cuidado, pero es de los equipos que más utiliza la industria farmacéutica. Donde yo trabajo así de facilito, ya debe haber más, no tengo un número exacto, pero facilito debe haber más de 50 HPLC. Ok. En Abbott, Cali y Bogotá creo que había, si no me falla, me dijo mi jefe, habían como más de 45 equipos HPLC. Entonces fíjense en la importancia y la utilidad de este equipo y de esta técnica. Valoran materias primas, valoran productos en proceso, valoran productos terminados, hacen desarrollo analítico, validaciones y demás por esta técnica. Entonces siempre les recomiendo que revisen y tengan presente esta técnica. Entonces, ¿qué nos dice el artículo? Primero que el equipo es un Agile. Ok, el equipo es un Agile. Si están en el computador, tecleen HPLC Agile en 1260 y ahí les va a aparecer. Vamos a hacerlo aquí. Ok, siguen viendo mi pantalla. Sí, profe. Ok, chicos, entonces hay que ser curiosos también. Ahí en 1260 pueden buscar la foto. Seguramente debe haber el video del equipo y del software. Lo debe haber. Entonces, este sería el equipo. Estos equipos son una belleza. Yo he trabajado con ellos y son de lo mejor de lo mejor. Ok, entonces, ese era el equipo. Aquí dice que trabaja con una bomba binaria. Ya eso es características del equipo. El software es Chain Station de Agile. Y nos vamos bajando acá. Y acá vamos a armar nuestro método analítico. Esta sería la columna que ellos utilizaron, ¿cierto? Una C18, 5 micras, 4.6 milímetros por 150 milímetros. ¿Qué longitud tiene esa columna?
¿Qué longitud tiene esa columna? De 5 micrómetros. No. ¿Qué diámetro tiene la columna? Los 4.6 por 150. No, Los 5 nanómetros. tampoco. Tampoco. Ey, 0.999. no, tampoco. La longitud de la columna es de 150 milímetros. ¿Ok? 150 milímetros es la longitud de la columna. El diámetro es de 4.6 milímetros. Esto significa algo. El C18 significa algo y estas 5 micras también significa algo. Estos dos ya se los dije, estos dos les quedan de tarea para que los busquen. ¿Ok? Bien. Me dice el método, entonces ya yo tengo la columna. La C18, 5 micras, 4.6 por 150. Esa es mi columna. Cuando yo voy a montar el análisis, busco la columna que tiene esas características y esa sería la columna que yo debo utilizar. Seguramente en un laboratorio debe estar marcada con un número o con el nombre del producto o con lo que sea, pero ya saben que esa es la que deben utilizar. Antes de montarla del HPLC, ustedes deben compararla con el método y ver que sea C18, 5 micras, 4.6 y 150. Si montan una columna diferente, seguramente el tiempo de retención como mínimo les variará. ¿Ok? No van a obtener una corrida igual a las anteriores. Entonces deben montar la columna que les diga el método. Entonces, lo primero, la columna. Ya arriba está anotado el equipo, después anoté la columna y ahora dice el flujo es isocrático a 1.2 mililitros por minuto. Isocrático significa algo. ¿Alguien le llamó la atención qué significa isocrático? ¿Quién puede abrir una pestañita? Ajá. Dice que es isocrático cuando se utiliza durante todo el proceso el mismo solvente. Va por ahí, pero te faltó algo. ¿Quién abre una pestañita en el Google y busca flujo isocrático? Profe, aquí dice que, o sea, el método isocrático en cromatografía dice que consiste en una válvula de varias vías que permite introducir el flujo del solvente. ¿Quién más encuentra algo de flujo isocrático? Pueden abrir la pestaña del computador. Profe, dice que aquí hay dos formas de utilizar el solvente. Que la una es la forma isocrática o no isocrática. La forma isocrática dice que el solvente va a conservar la misma concentración durante todo el tiempo de corrida en el muestreo o análisis. Perfecto. Y sea que se trate de un solvente puro o de mezclas de solventes. Ok, perfecto. Bien, les aclaro. En HPLC, ¿cómo se prepara una fase móvil?
bueno, yo fui analista hace ya, ¿qué? Bueno, no voy a decir cuándo, pero ya hace ratico fui analista. Entonces, chicos, a veces uno o el método te pide que prepares la fase móvil, por ejemplo, de la siguiente manera. La fase móvil puede ser una mezcla de acetonitrilo y una solución buffer 50-50. Entonces, yo preparo mi solución buffer, la filtro y la mezclo, como es 50-50, puedo preparar 500 mililitros de ese buffer, o sea, los mido, esos 500 mililitros del buffer los mido en la botella de fases móviles y mido 500 mililitros de acetonitrilo, ¿cierto? Eso lo mezclo, lo desgasifico y bueno, mejor filtrarlo al final. Ok, esa sería mi fase móvil, ¿cierto? 50-50 del buffer, 50 del buffer y 50 del acetonitrilo, ¿cierto? Todo está mezclado en una botella. Imagínense la botella de fase móvil. A eso yo lo llevo al HPLC, lo conecto, la tubería, y el método me dice que es isocrático a flujo de 1. Entonces, durante toda la corrida, el equipo va a estar programado a flujo de 1, inyectándome esa fase móvil. Eso sería flujo isocrático. Ahora, tengo otro método que me dice que yo puedo preparar la fase móvil en 2 botellas diferentes. Entonces, en una puedo preparar el buffer, mezclo la sal, la disuelvo, sonico, lo que sea, filtro y lo adiciono a la botella de fase móvil, ¿cierto? Lo llevo al equipo y lo conecto. Entonces, ese sería el canal 1. Me dice que la otra fase móvil es metanol. Vamos a poner que es metanol. Lleno la botella con el metanol, en la botella de fase móvil la conecto en el canal 2. Entonces yo ahí puedo programar un gradiente. ¿Qué es un gradiente? Cuando yo voy variando las proporciones de la fase móvil. Entonces yo puedo empezar, por ejemplo, solo un ejemplo, para que tengamos una idea de lo que es un método por gradiente. Yo puedo iniciar la corrida cromatográfica, el inicio del análisis, programando que la bomba me inyecte a 1 mililitro por minuto, ¿cierto? Me inyecte 50 de etanol y 50 de buffer. Entonces yo le digo que me lo inyecte así por 5 minutos, ¿cierto? A los 5 minutos le digo, ponme 70 de buffer y 30 de metanol. Entonces él cambia. Después le digo, ponme 50 de buffer, ponme 30 de buffer y 70 de etanol. O sea, yo puedo ir haciendo cambios en las proporciones de la fase móvil hasta regresar a la proporción inicial. Eso sería un método por gradientes, ¿ya? Y yo lo puedo hacer con 2 botellas o con 3 botellas o con lo que me indique el método. Ese sería un método por gradientes, cuando tú vas variando las proporciones de las fases móviles que vas utilizando. ¿Ok? Isocrático es que cuando inyectas trabajas con la misma fase móvil a un flujo determinado. ¿Ok? Entonces, esas son las 2 diferencias con las que ustedes pueden programar las fases móviles en un equipo HPLC. Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. Ok, aquí dice que la temperatura de la columna se debe mantener a 25 grados. Existen equipos que tienen control de un termostato o control de temperatura digamos, en la parte donde se coloca la columna. Eso lo podemos hacer. El volumen de inyección es de 5 microlitros. Y el detector UV a 254 nanómetros. Eso sería el método. Todo esto sería lo que yo programo en el equipo. Ingreso a la columna, coloco la fase móvil, coloco en el método, digamos, el volumen, los mililitros por minuto, coloco el tiempo de corrida, que es lo que va a durar el cromatograma, coloco la temperatura de la columna y coloco el volumen de inyección
El volumen de inyección es la cantidad de muestra que él va a tomar y va a inyectar al sistema. Y el detector, o la longitud de onda del detector, es la que voy a programar para que haga la lectura. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Listo. Pregunta. Si yo aumento o disminuyo, bueno, vamos a hacerlo. Si yo aumento o disminuyo el volumen de inyección, ¿cómo me afecta el cromatograma? Pues yo diría que por el tiempo, o sea, afectaría el tiempo de retención. Dale, ¿quién más? ¿Quién más opina algo ahí? También pienso lo mismo, se disminuiría un poco el tiempo de retención. Si cambio el volumen de inyección. Ok. ¿Quién no ha hablado? Dayana. Profe, siento que también podría afectar la resolución al final del cromatograma. Luis Felipe. Valeria. Bueno, Valeria está almorzando. No, profe, estoy aquí. Ok, bueno, Valeria. Ajá, ¿qué opinas tú? Profe, la verdad no sabría decirlo. Ok, bueno, dale, chicos. No hay problema. Aquí estamos, digamos, yo hago estas sesiones de revisión de artículos, no para, o sea, discuto el tema, pero también hay que discutir todo lo que aparece alrededor de eso y si hay alguna duda, tratar de aclararla y si no podemos, la buscamos para la próxima clase. Ok, bien. Entonces, yo les preguntaba si yo, bueno, les mostré el método. Este sería el método que yo cargaría en el equipo y les dije que el volumen de inyección era 5 microlitros. Y les dije, si yo varío este volumen de inyección, ¿qué le pasa al cromatograma? Esa era la pregunta. ¿Qué le pasa al cromatograma? Y aquí les estoy mostrando un cromatograma. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. Bueno, Valeria, cuando se hace una corrida por HPLC, tú tienes un cromatograma como este. O sea, va a depender del equipo y de lo moderno que sea y demás, el estilo del cromatograma, lógicamente. Entonces, tú corres tu cromatograma y digamos que este es el pico de aciclovir, ¿cierto? Ese pico tú lo integras. Integrarlo quiere decir que le pasas una rayita de acá hasta acá, ¿cierto? Integras desde aquí, desde donde inicia hasta donde termina. Eso lo puede hacer automático el equipo o lo puedes hacer tú manual. Ok, entonces cuando integras ese pico, todo este pico te va a dar un área, o sea, te va a dar un valor numérico aquí que va a ser el área de ese pico. Ya, entonces te va a dar una área cuando tú lo integras. Chicos, cuando se aumenta el volumen de inyección, por ejemplo, cuando yo lo paso de 5 a 10, lo esperado es que el área se duplique porque estás inyectando más muestras, estás inyectando el doble de aciclovir.
¿Ok? Entonces, si yo varío el volumen de inyección, si lo duplico, yo esperaría que esta área se aumente al doble. Si inyecto 15, espero que sea 3 veces el área. Si inyecto 5 veces más, o sea, 25 microlitros, espero que el área aumente 5 veces más, la inicial, o sea, la que yo tuve cuando inyecté 5 microlitros. Eso es lo que yo esperaría cuando aumento el volumen de inyección, que mi área varíe. Lo mismo si inyecto la mitad. Ahora, ustedes hablaron de tiempo de retención, pero ¿qué varía realmente el tiempo de retención? El tiempo de retención lo varía, la temperatura lo puede variar. O sea, si ustedes aumentan la temperatura, es probable que el pico salga más rápido. Si sale más rápido, no saldría a los 3 minutos, no saldría a los 3 minutos, sino probablemente antes de los 3. Eso lo podría hacer el aumento de la temperatura. ¿Qué más podría variar el tiempo de retención? Si yo varío las proporciones de la fase móvil. Ya, si yo varío la proporción de la fase móvil y yo coloco en lo que es más soluble el activo, le pongo mayor cantidad, es muy probable que él salga antes, porque como es muy soluble, se va a ir con la fase móvil. ¿Ok? Si yo le coloco en lo que es menos soluble, es probable que demore más en salir. ¿Ok? Entonces, esas son cositas que afectan el tiempo de retención. ¿Qué más lo afecta? El cambio en el gradiente, que es lo mismo, cambiar la proporción en la fase móvil, seguramente me cambiará el tiempo de retención. Cambiar las características de la columna. Por ejemplo, colocar una columna más larga hará que el principio activo o el API o el analito demore más tiempo en salir. Colocar una columna más corta hará que salga mucho más, va a salir más rápido. Ok, entonces esas son cositas que me pueden variar el tiempo de retención. ¿Listo? Bien. Y aquí ellos hablan de linealidad y de la linealidad, y límite de detección y límite de cuantificación. Límite de detección no es más que la mínima concentración que puede ser detectada en el equipo. Cuando digo detectada es que aparezca un pico en el cromatograma. ¿Ok? Entonces esa sería la mínima cantidad que puede ser detectada por nuestro método. Entonces esa concentración sería 0.01 microgramos por mililitro. Miren que es casi nada. Y el límite de cuantificación, que es la concentración que puede ser cuantificada con precisión y exactitud, sería de 0.03, o sea, 3 veces esto. Esto digamos que son conceptos ya de validación, de desarrollo de métodos y de validación. Ok. Bien, sigamos, Wilson. Un momentico. Listo, baja un poquito, por favor. Listo, en esa tabla, chicos, coloca la tabla 1, por favor. Katy, Sí, profe. ¿qué es esa tabla, Katy? ¿Qué me muestra esa tabla? Profe, esa tabla lo que nos muestra es la preparación del ungüento, o sea, nos muestra la composición de la formulación, o sea, cuánto se utilizó de cada cual. Ahí lo que, o sea, más,
Lo que viene ahora es la preparación del ungüento de aciclovir. Entonces se dice que este se preparó por un método de fusión por fusión, ¿qué más? A una temperatura no superior a los 50 grados centígrados. No, a una temperatura de 50 grados y no superior a 70. Entonces, en un baño de agua, luego de esto lo que se hizo fue que se le agregó el aciclovir a una mezcla fundida y se dio la agitación. Ok, gracias, Katy. Bueno, Katy se adelantó un poquito, pero está bien, Katy. Todo lo que dijiste está bien. La tabla 1 lo que muestra son las formulaciones que ellos utilizaron durante el estudio. Si miran esa tabla, se van a dar cuenta que utilizaron 3 formulaciones oleosas a diferentes concentraciones, 2, 4 y 6, ¿cierto? Que utilizaron una base de absorción y una base soluble. Esas fueron las 3 bases que utilizaron. Ok. Bien. Y Katy se fue al método de preparación. Nosotros acá revisamos métodos de preparación. Por fin, el método ese y que de fusión y fusión. Fusión por fusión. Por eso, eso no lo revisamos acá, ¿cierto? En la clase anterior, ¿cierto? No, ¿verdad? No, solamente los materiales como tal. Ok, listo, bien. Bueno, bien. Entonces hagamos algo. Hagamos un break de 10 minutos y regresamos acá a esta parte del método de preparación. ¿Ok? Entonces nos veríamos a las y 23. Listo, profe.
Hola, regresamos. Sí, profe. Ok, Valeria. Bien. Bien, lo siguiente que encontramos en el artículo es el método de preparación de la ciclovir. A ver, Mauro, ¿puedes leerlo? O Jessica, ¿puedes leerlo? Me recuerda que, profe, es que estoy escuchando entrecortado. Acaba de empezar a llover y el wifi está malísimo. La parte que dice preparación de un cuento de ciclovir. Ok. En la composición de la formulación de los ungüentos utilizados en este estudio se muestran en la tabla 1 y se preparó mediante el método de fusión por fusión. Brevemente, la cantidad pesada de los ingredientes de la formulación se fundió a una temperatura superior a 50 grados centígrados, pero no superaba los 70 grados en un baño de agua, después de lo cual se añadió aciclovir a la mezcla fundida con una agitación en 1500 RPM. Se continuó agitando durante al menos una hora a la misma temperatura para obtener una mezcla homogénea. A continuación se dejó enfriar la pomada hasta 30 grados centígrados mientras se mantenía una agitación constante. Una vez enfriadas las formulaciones de pomada se envasaron en los tubos de aluminio multidosis, aproximadamente 5 gramos cada tubo, y se almacenaron a 25 grados centígrados sobre el 60% de RH hasta su uso posterior. Ok, bien. ¿Por qué la duda por el inglés? En RPM, digo. Bien, chicos. Ok. Para este tipo de preparados existen varios métodos para su elaboración. Ese que aparece ahí es el método por fusión. Yo recordé que no hemos revisado eso, entonces vamos a revisar de qué se trata ese método enseguida. Déjenme, me ubico por acá. Ok. Bien. Ok, ahí se ve. ¿Se ve? Sí, profe, ya se ve. Ok, bien. Entonces, vamos a hacerle un paréntesis al artículo para mirar lo que es el método de fusión. El método de fusión básicamente es cuando fundimos la base. Fundimos la base con la que vamos a trabajar y después añadimos el principio activo agitando constantemente hasta que se alcance la temperatura ambiente. De esta manera llegamos a un preparado homogéneo y con la menor cantidad de grumos posibles. Eso básicamente es el método de fusión, o sea, fundir la base y luego incorporar el principio activo. Ok, ¿cuándo yo aplico el método de fusión? Por ejemplo, en pomadas que contienen excipientes como cera de abejas, o sea, excipientes sólidos, PECs de alto peso molecular, por ejemplo, arriba del polietilenglicol 600 para
preparaciones o pomadas hidrofílicas ya vienen sólidos, entonces hay que fundirlos. La parafina sólida también hay que fundirla para que se incorpore de la mejor manera al resto de excipientes y el activo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta el punto de fusión del material que vamos a fundir. Por eso fue un concepto que revisamos al inicio, porque lo íbamos a aplicar. ¿Y cuál es la idea con este método? ¿Cuál es el cuidado que hay que tener? ¿Qué indicaciones hay que tener? Primero, que debemos fundir el excipiente con mayor punto de fusión. Si yo tengo una lista de 5 excipientes, yo escojo el que tenga el mayor punto de fusión, ¿ok? Y lo fundo primero porque esa será mi mayor temperatura. Y luego continúo añadiendo los excipientes en orden decreciente de punto de fusión. A medida que los voy incorporando, ya yo voy a ir teniendo esa masa semisólida. Lo otro que hay que tener en cuenta es que hay que agitar constantemente, sobre todo después que adicionemos el activo, para que al final lleguemos a ese preparado homogéneo que queremos y que no contenga grumos. Entonces, la indicación de los diferentes puntos de fusión, agitación constante, serían las dos primeras indicaciones. Lo otro es que cuando trabajemos con sustancias volátiles, estas las adicionemos a la mínima temperatura a la cual permanece la base fundida, ¿ok? Para evitar su pérdida. Lo otro que hay que tener en cuenta es hacer este procedimiento cuando los componentes sean estables a la temperatura de fusión de la base. ¿Por qué no lo debo hacer con activos termolábiles? Porque se van a degradar. Los voy a degradar durante el proceso de fabricación. Y recuerden que eso es lo que no queremos para ninguna forma farmacéutica, de degradar nuestro principio activo. Entonces, si vamos a escoger un método de fusión, antes tenemos que revisar si mi activo es estable o no a esas temperaturas que yo lo voy a someter, ¿ok? Y aquí hay un video de esa técnica. Vamos a mirarlo de rapidez aquí. Una buena gramática y ortografía son importantes, pero si quieres escribir... ¿Siguen viendo mi pantalla? Mensajes que generen impactos... Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se oye? Antes se escuchaba, ahora no. Ok. Ok. ¿Se escucha ahí? Sí, profe. Oily constituents are melted in descending order of melting point. Add the ingredient with the highest melting point first. Note the temperature to ensure that no overheating occurs. Add the next ingredient and stir. Now add the ingredient with the next lowest melting point. Stir again to ensure even mixing. Once incorporated, remove the evaporating basin from the heat.
low temperature. Now add the ingredient to the lowest melting point. And stir the product until homogeneous. The homogeneous molten product. And leave to cool. Often, we need to incorporate powders or liquids into one. Ese es el método de fusión que les mencionan ahí en el artículo y que vieron en el video. Básicamente fundir la base, adicionar los materiales en orden decreciente de punto de fusión, agitación constante y tener en cuenta las indicaciones para la adición del activo, que sea estable y demás, lo que ya les mencioné. Básicamente ese es el método de fusión. Existe otro método para incorporar sólidos, que es el método de levigación. Ok, vamos a mirarlo enseguida, haciendo el paréntesis del artículo. Vamos a mirarlo enseguida para que tengan en cuenta esos dos métodos, ya los vayan conociendo. Ok. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Ok, bien. En el método de levigación, básicamente lo que vamos a incorporar a nuestra base son polvos, o sea, son materiales sólidos que no podemos fundir. Ok, entonces la levigación no es más que la mezcla de una porción de la base o de un agente levigante con ese componente sólido que no pudimos fundir, por decirlo así. Cuando vamos a levigar, digamos, a esta escala, utilizamos una tabla de levigación, utilizamos una espátula, guantes, bata y todo lo que indique, digamos, el procedimiento de preparación del preparado. Ok, primero que todo, ¿por qué levigamos? Básicamente para reducir, o durante esta operación lo que hacemos es, entre comillas, humectar y tratar de reducir al mínimo el tamaño de partícula del sólido que estamos incorporando, para tratar de disminuir o de evitar esa sensación de arenosa sobre la piel cuando apliquemos el preparado. Entonces, para eso hacemos la levigación. Lo otro es para lograr mayor homogeneidad de ese sólido que estamos adicionando a la base. Durante el proceso de levigación, el sólido de interés es mezclado con un vehículo, que puede ser, por ejemplo, parafina líquida o una porción de la base que retiremos, una pequeña porción, y con la que empecemos a aumentar o a mezclar ese sólido hasta obtener lo que indica ahí, una dispersión suave. Acá está lo que les dije, que cuando vayamos a levigar podemos utilizar el aceite mineral o petrolato líquido como agente levigante. Cuando digo agente levigante es que tomemos una pequeña porción de la cantidad que vamos a adicionar al preparado de ese petrolato líquido y la mezclemos con el activo y comencemos en la tabla de levigación a disminuir el tamaño de partícula, a incorporar todo ese sólido con ese petrolato líquido, aumentarlo entre comillas para que permita la fácil incorporación al resto de la pomada, al resto de la base. Básicamente eso es levigación, y vamos a ver el video para que
pasemos de mi comentario a verlo un poquito Pero más prácticamente es real. como una suspensión en crema. Sí, básicamente. Pero acá lo suspendes digamos, a una escala menor y mecánicamente con tu espátula. Disminuyes el tamaño de partícula y lo incorporas. Incorporas ese sólido al resto de la base. Ok, vamos a ver el video. Creo que es el que sigue acá. Powders need to be mixed in a mortar using the doubling up method. These powders are of equal volume and therefore just need lightly mixing. Ok. Scrape down. Producing these well mixed powders. The fatty bases also need to be mixed together. This can be achieved by fusion. The highest melting point ingredient is added first. Note the temperature to ensure that no overheating occurs. Now add the next base ingredient. And stir to incorporate. The second ingredient is incorporated by stirring and removed from the heat. Stir until homogeneous. The pre-mixed powders are transferred to a glass tile and levigated with the minimum amount of molten fatty base. A considerable shearing force needs to be applied to avoid a gritty product. Turn the powder, fatty base mixture to the evaporating base. Stir until homogeneous, reheating if necessary. Once homogeneous, the ointment may be removed from the heat source and stirred gently until cooled. Once the ointment has cooled sufficiently, any liquids may now be added by stirring until homogeneous. Alternatively, mix the powders in the mortar as before, place the two fatty bases on the tile and triturate them together using the principle of doubling up. Bring the bases together and leave as a homogeneous mass.
Delegate the pre-prepared powders and base together. Again, considerable shearing force should be applied to avoid a gritty product. Gradually incorporate the remaining base by trituration, always remembering the basic principle of doubling up when mixing. When the powders have been incorporated, any liquids are triturated with the ointment on the tile. Make a well in the centre of the ointment mass and pour in a small amount of liquid. Score the ointment with the spatula to help incorporate the liquid. Then gently fold the liquid into the base to avoid splashing. A well-mixed product is produced, ready to be packed as for creams. Ok, bueno, ahí vieron dos de las técnicas utilizadas para este tipo de preparados. El segundo video era... Era otro que tenía por acá. Era otro que tenía por acá. Se los voy a poner porque es bastante interesante. Ok. Así nunca pongo. ¿Ahí todavía ven mi pantalla? ¿Todavía ven mi pantalla? Ahí no, bro. Ok. In this lab, and package an oleaginous ointment. Techniques discussed in this video include levigation to reduce particle size and shearing to homogeneously mix the preparation, as well as how to fill an ointment tube. Begin the lab by weighing out appropriate amounts of base and powdered components, including one or more drugs. Transfer the powders to the pill tile. As you will see, solids are not easily incorporated into ointment bases. Breaking up agglomerates in the powder of the solid dosage form is key when combining the powders and base. Incorporation of a levigating agent may prove useful. Levigation is the process of reducing particle size of a powder and reducing agglomerates of particles for more even distribution. This is accomplished by levigating the solid with a small amount of liquid. The liquid that is used is referred to as a levigating agent. This liquid is typically somewhat viscous and has low surface tension to improve wetting of the solid. Choose a levigating agent that is miscible with the ointment base. A liquid polyethylene glycol works well for aqueous and oil and water emulsion bases, while mineral oil works better for oleaginous or water and oil bases. Simply put, levigating agents make incorporating solids easier, and they usually yield smoother, more homogeneous products. Here is the ointment that has been prepared without a levigating agent. Notice the large particles in the base. Compare this with an ointment that included the use of a levigating agent. The end result is a much more homogeneous, smoother product. At this point, the levigated paste is ready to be combined with the base using geometric dilution. It is best to mix the ointment by picking up the base with a medium-sized spatula and then spreading the ointment across the entire length of the work surface. This process causes shearing and is used to further reduce particle and agglomeration size. It is important to use the entire length of the work surface, as the same force applied by the spatula will shear a thin layer of ointment more than a thicker layer of ointment. In other words, the thinner the layer of ointment, the more effective your spatulation.
Using 2 spatulas may be helpful to ensure no drug or base is left unmixed on either spatula or the outer edges of the pill tile. To begin, cut a piece of glass-lined paper in half. Place the entire quantity of ointment to fill the ointment tube on one end of the glass-lined paper. Avoid placing the ointment on the last inch or so of one end of the paper. This will become important later as you will need one end of the paper to grab onto. Roll the glass-lined paper into a pipe that is smaller than the open end of the ointment tube. Remove the cap of the ointment tube. Insert the glass-lined paper into the open end of the tube, leaving the end of the glass-lined paper sticking out. Sometimes rotating the tube while inserting the paper in the tube is helpful. Using your fingers, squeeze the end of the paper tube. Stop squeezing just before ointment reaches the tip of the tube. Replace the cap. Place the edge of your spatula across the tube about 3/4 to 1 inch from the end of the tube and gently press down. While applying downward pressure on the edge of the spatula, pull the paper from the tube. Pressing too hard will cause the paper to break. Pressing too gently will allow the ointment to come out of the tube with the paper. You are now ready to fold the end of the ointment tube. Use the edge of the spatula to create a crease halfway between the previous crease and the end of the tube. Fold this crease and flatten with the spatula. Flip the tube over. Use the edge of the spatula to make a crease halfway between the previous crease and the end of the tube. At this point, the side view of the tube will reveal a T. Pinch the flaps of the T down to finish sealing the tube. In this video, we have described the techniques of levigation and shearing and the importance of both in order to create a homogeneous ointment that will be pharmaceutically elegant and acceptable for your patient. Ok, chicos. Entonces, ese video me gusta porque compara ligación y cuando no lo hacemos. Y si pusieron cuidado, pudieron observar cómo quedan las partículas del sólido de diferentes tamaños y en diferentes tamaños en el preparado. Y vamos a obtener un preparado que no sea agradable para el paciente, ¿ok? Mientras que si utilizamos las técnicas recomendadas, digamos, por la literatura, por los libros, vamos a obtener, como dice el video, un preparado, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia entre usar o no digamos, la técnica que nos recomienda la literatura. Ok, Valeria, sí.
Profe, bueno, ya habíamos dicho que esto se utiliza para fórmulas magistrales, ¿no? Pero si uno quiere hacerlo a una escala mayor, ¿cómo se harían? O sea, esas técnicas, ¿qué equipos se utilizarían? Ok, en ese caso sí cambian los equipos. Ya cuando hablamos de preparación de ungüentos a escala industrial, tenemos equipos o tanques que tienen homogeneizadores, que trabajan a altas velocidades, que tienen sistemas de calentamiento y de recirculación incorporados, sistemas de vacío para eliminar el aire que se pueda generar. Entonces ya el método de fabricación cambia totalmente. Igual también va a depender de tu fórmula. O sea, el método de fabricación siempre va a depender de la fórmula, de los excipientes, de la formulación y de las características de tu activo. Pero sí, ya a esa escala utilizamos tanques reactores, homogeneizadores, equipos de alta velocidad, de recirculación y demás. ¿Ok? Sí, profe. Podemos utilizar molinos también para disminuir el tamaño de partícula del preparado y sí, cosas así. Ok. Bueno, bien, hicimos el paréntesis del artículo. Espero que se hayan relajado un poco más con ese tema del artículo. Y miramos los dos métodos de fabricación que se utilizan a esta escala para este tipo de preparados. El uno es fusión y el otro es levigación. Ok, hasta ahí estamos. ¿Estamos hasta ahí, María Angélica? Sí, profe. Profe, yo le iba a preguntar algo. O sea, en el caso de este tipo de preparaciones, el sólido en este caso se utiliza así puro, por ejemplo, el fármaco así puro, o ya tiene añadido, no sé, algún conservante o otra cosa, o viene, o digamos que esto se adquiere con las bases que se utilizan. O sea, para añadir, por ejemplo, conservantes, cosas así, ¿eso no se necesita en estos casos o sí se debe hacer? No, sí, claro, sí. Cuando hablamos Pero se hace directamente, por ejemplo, si es un conservante que sea sólido, por ejemplo, se le agrega directamente acá al API cuando están haciendo ese proceso o se agrega ya como tal a la pomada después. Ok, bien, buena pregunta. Eso va a depender mucho del tipo de preparado que tengamos, ok. Si nuestro preparado es hidrofílico, ¿cierto? Una base hidrofílica. Si es una base hidrofílica, ¿cómo es el contenido de agua? Bajo bastante, o no tiene. No, hidrofílico. Ok, sí, tiene agua. Sí, el contenido de agua es alto. Puede estar arriba del 5 o 10% hacia allá. Entonces, en ese tipo de preparados, ahí sí es recomendable adicionar preservantes. Ok. Y tú lo vas a adicionar de acuerdo a, básicamente, a su solubilidad. Entonces, si el conservante es soluble en agua, tú podrías mezclarlo con el agua dependiendo de la cantidad o calentar con agua, disolverlo al inicio. Cuando vayas a fundir, si por ejemplo es una base que necesites fundir, podrías disolver el preservante antes. Ok, ahora, si por ejemplo tienes una base oleosa, que su contenido de agua es muy poco, o sea, cuando digo muy poco es menor del 1%, por ponerle números, y aparte tienes una parafina que viene de derivados del petróleo y que está formada por ácidos, por cadenas saturadas que son muy estables, y este preparado también va destinado a, digamos, a un uso rápido. No necesitarías ponerle preservante. Recuerden que también la estabilidad varía de acuerdo al tipo de base que estemos utilizando, a su contenido de agua, a sus excipientes y demás. Entonces, eso lo
se va evaluando, ¿ok? Y sí, hay fórmulas que tienen preservantes y todo. Lo que pasa es que todavía no hemos visto fórmulas así, no les he mostrado. En el otro salón sí. Por ejemplo, esta que está aquí, voy a mostrarles algo aquí. Bien. Ok. ¿Ahí ven? Sí, profe. Ok, listo. Ahora yo no los veo a ustedes. ¿Qué tipo de base sería esa? Hidrofóbica. Hidrofílica. Ok, perfecto. Ah, sí, Bien. perdón, sí, hidrofílica. Hidrofílica. ¿Por qué es hidrofílica? A ver, pregunto yo aquí. Por el polietilenglicol. Por el propilenglicol y el polietilenglicol 3350. Ok, por todo eso. Bien. Ahora. Ok, bueno, ya me sacaron del artículo. Vamos a hacer otra cosa por acá. Bien. Listo. Bien. Quedamos en que era hidrofílica, ¿cierto? Bien. Ya vimos los métodos de preparación, ¿cierto? Y ya sabemos algunas características de estas bases. ¿El P400 qué es? ¿Sólido o líquido? ¿Cómo es? Es líquido. ¿El propilenglicol? Es líquido también. ¿Y el 3350? ¿Cómo es el 3350? El 400 es líquido. Y el 3350 es sólido. Ok. Bien. Entonces ya tenemos esa información. Este sólido, perdonen la letra, líquido, esa es una L, líquido. Ok. ¿Y esta ciclovir cómo es? Sólido. Ok, es sólido. Bien, perfecto. Ahora, pregunta, ¿cómo yo prepararía? ¿Cómo lo puedo preparar? Ojo, ya tienen la información del artículo, ya tienen el estado de cada uno, el estado de cada uno. ¿Cómo lo prepararían? Ya vimos en rapidez dos métodos. ¿Cómo lo podríamos preparar? A ver. ¿Quién se atreve? Disolver, o sea, agregarle lo que son líquidos al propilenglicol 3350, que es como un sólido, como tal. Ajá. Se prepara esa mezcla y una vez tenida esa mezcla, se procede a agregar el principio activo. Ok, tú dices mezclar el 3350 con el 400 y el propilenglicol, ¿cierto? Sí. Y después adicionar la ciclovir. Ok, ¿quién dice algo ahí? ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que sí? Yo lo prepararía como usted lo mostró en el video. Ajá, Primero, y eso por el de la ligación. por la ligación. Sí, o sea, tomaría pues el aciclovir y le agregaría en ese caso, creo yo que el propilenglicol, perdón, el polietilenglicol 400, que es más líquido, y haría el proceso que usted mostró ahorita. Después agregaría el otro y como el otro es más sólido, pues ya supongo yo que podría agregar la mezcla. Podría agregar a la mezcla el polietilenglicol ¿Quién habla ahí? 33. María. Déjame, espérate. Que no veo cuando me hablan y todavía no me sé todos los nombres.
Ok, bueno, dale. ¿Quién dice otra cosa? Mírenlo un ratico, miren la fórmula, miren el estado de cada uno y propongan algo. Oh, no. O sea, su opinión es muy valiosa. Su opinión es muy valiosa y será muy bien valorada al final. O sea, lo importante es que participen y se atrevan a decir algo. ¿Quién opina otra cosa? ¿O le incluye otra cosa a lo que sus compañeros dicen? ¿Quién dice otra cosa? O sea, no estoy pidiendo que me digan el método de fabricación como aparece en el libro o como aparece en el paper, sino de acuerdo a la información que ya tenemos, qué podemos proponer nosotros, qué método podemos proponer nosotros. A ver, ¿quién más se atreve? Edwin. Edwin. Gracie. ¿Mm? Valeria. Pues no sabría qué decir aparte de lo que ya dijeron mis compañeros. Estoy pensando, pero no se me ocurre más nada. Ok. Mauro. Nada, profe, no se me ocurre. Tampoco algo así. Ok, dale. Bueno, ¿cómo elimino esto aquí? No puedo. ¿Cómo le quito todo eso sin...? Ok, dale, perfecto. Bien. Ok, bien. Ya sabemos que este es sólido, ¿cierto? Este es líquido y este es líquido. Ok, bueno, vamos, como les digo, vamos a proponer nuestro método entre todos acá. No es el del libro, no es el que aparece en internet, es el de nosotros acá. Bien. Bien, entonces la base es hidrofílica, ¿cierto? Y sabemos que este es sólido. Este sólido, el 3350, ¿en qué porcentaje está? Si esto es gramos 100, ¿en qué porcentaje está? Exacto, 28%. Y si comparamos con estos que están en líquidos,
Así que es la mitad. Esto serían 66%. O sea que muy probablemente este no lo vamos a poder disolver simplemente mezclándolo, ¿cierto? Pues la cantidad es bastante. Probablemente no lo vamos a poder disolver. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Y qué dice lo que acabamos de ver en clase? Que, por ejemplo, cuando tenemos una base hidrofílica y uno de los excipientes sólidos, lo que podemos hacer es fundir, ¿cierto? Entonces el método sería fusión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fundo yo? Para fundir necesito que haya líquidos también, o si hay líquidos, pues los utilizo. Entonces yo puedo tomar el PEC 400, el propilenglicol, y los adiciono al inicio, ¿cierto? Y los someto a calentamiento. ¿A qué temperatura necesitaría yo calentar? ¿Cómo sé yo a qué temperatura debo calentar para poner en mi método? Necesito saber el punto de fusión del 3350 para calentar un poquito más arriba, ¿cierto? Para que cuando yo lo adicione a esta mezcla que está, vamos a poner que está en un beaker aquí, perdón por el beaker, cuando dicen el 3350 a la mezcla de PEC 400 o incluso solamente de PEC, yo lo pueda fundir, ¿cierto? Entonces yo necesito saber el punto de fusión de él. Entonces ahí voy elaborando mi método, ¿sí? Yo iba a decir que, o sea, se necesita saber el punto de fusión, el menor, ¿no? Porque de pronto si hay otros componentes que tienen punto de fusión pero alto. En este caso, ¿de cuál yo necesito el punto de fusión? Sí, del que se va a fundir. O sea, solamente de este, ¿cierto? Porque los demás son líquidos. Entonces yo puedo tomar el 400, ponerlo acá, calentar a la temperatura que funde el 3350 y luego lo adiciono y lo fundo ahí, ¿cierto? Sí. Puedo hacer eso. Estamos haciendo un método de fabricación, ojo. No estoy diciendo que ese sea el método del libro ni nada. Estamos haciendo un método con lo que sabemos. Porque para eso, digamos, estudiamos. Nosotros somos los que hacemos los métodos. Oh, ok. Entonces, llevo el 400, lo caliento hasta el punto de fusión, un poquito más arriba, 5 grados más arriba. Adiciono el 3350. Ok, adiciono el 3350, mezclo o caliento con agitación continua hasta que se funda todo esto. Cuando se funda todo esto, bueno, sigo agitando. Pongamos que funde a... La idea es que cuando hagamos esto, tengamos el handbook de excipientes a la mano. Ya, entonces pongamos que funde a 50 grados. Entonces ya yo fundí todo, está homogéneo, yo puedo bajar la temperatura, ¿cierto? Puedo bajarla a 40 grados para cuidar mi activo. Ahora, este activo, ¿cómo lo puedo incorporar? ¿Ustedes creen que podría levigar o podría adicionarlo directamente? ¿Qué opinan? ¿Cómo dijo, profesor? Pero no se pueden... ¿Cómo lo adiciono? ¿Directamente o le digo? Yo digo que directo porque el calor de igual forma lo va a... Ok, bueno, vamos a hacerlo un poquito más rapidito. Entonces, chicos, yo lo puedo adicionar directamente. ¿Por qué? Porque él está micronizado. Él está micronizado y el tamaño de partícula es menor a 10 micras. Entonces, no vamos a tener esa sensación de arenilla sobre la piel. Entonces, yo lo puedo adicionar acá directamente con agitación constante, incorporarlo lo más homogéneamente posible
y no voy a tener problemas de sensación de arena en la piel. Ahora, me quedó el propilenglicol. Yo puedo tomar ese propilenglicol y enjuagar el recipiente donde está el aciclovir y transferirlo al resto de la base. Ya, cuando yo lo transfiera acá, he arrastrado todo el aciclovir, o sea, voy a garantizar que mi preparado esté al 100% de la cantidad de aciclovir y voy a llegar a la consistencia deseada porque le estoy adicionando el resto de propilenglicol. Entonces, eso puede ser un método de fabricación. Profe, y en el caso tal de que no esté micronizado, tendríamos que micronizarlo. No, si no está micronizado, ahí tendrías que levigar. Ya, ahí sí tendrías que levigar para obtener un tamaño de partícula más adecuado y que el preparado sea homogéneo, no tenga consistencia arenosa y sea aceptable para el paciente. Ojo, eso sí es insoluble. Si él es soluble en PEC, por ejemplo, en PEC 400 y propilenglicol, y se solubiliza, pero para eso debemos revisar la solubilidad del aciclovir. Si se lo solubiliza por lo menos a 40 grados, yo no necesitaría levigar, porque al final lo voy a disolver y estaría aún más homogéneo. Entonces, aquí es donde le recalco la importancia de revisar las características de los excipientes para probar el método, para crear el método de fabricación, revisar las características de los excipientes, revisar las características del API para ver si lo vamos a poder disolver. Si entonces no lo podemos disolver, lo podemos suspender. Revisar el tamaño de partícula para ver si hay que levigar o si es micronizado, como en este caso podríamos omitir ese paso. Entonces, revisar todas estas características para llegar al método de fabricación más adecuado. Esto que yo hice, revisar las características de los excipientes, del API y demás, igual uno lo hace cuando está creando un método de fabricación, ya sea para una cápsula blanda, para una tableta, para un jarabe, para lo que sea. Hay que revisar todo eso, las características de los excipientes, la estabilidad del API y las características físico-químicas del API también. ¿Ok? Entonces eso hay que hacerlo para cualquier forma farmacéutica. Bien. Quedamos ok con lo que hicimos con el método. Profe, pero dependiendo de lo que vayamos a hacer, es muy diferente la preparación, ¿cierto? Exacto, ahí es donde juega que ustedes son químicos farmacéuticos, tienen información de los excipientes, de los métodos de fabricación y vas a revisar las características de los activos. ¿Ok? Profe, a mí me pasó un caso de cuando yo estudiaba en una corporación, la señora que nos recomendó una muestra magistral, entre comillas, y lo que hizo fue que nos mandó a comprar varios medicamentos, o sea, cremas, pastillas y cosas así, y con unas medidas ella nos mandó a combinar todo combinamos y sería una muestra ya, y ella dice que eso era una muestra magistral. No sé si eso es así o estaba equivocada. Ok, no, tendría que revisar la fórmula, lo que ella mezcló. No sé, sería revisarlo más a detalle. Ok. Bien, entonces chicos, revisamos un pedacito del artículo, revisamos los métodos de fabricación y revisamos ahí algo de desarrollo ahí, de cómo crear un método de fabricación, qué cositas tener en cuenta. Ok, vamos a dejar hasta aquí. Bueno, comenzamos 1:30. Sí, tenemos 2 horas y media de clase. Vamos a dejar hasta acá. ¿Qué quiero para la próxima clase? Para la próxima clase quiero que se lean bien el artículo. Ok, necesito que lo lean bien y revisen todo lo que aparece ahí.
las comas, los puntos, todo lo que aparece ahí, y que la próxima vez lo podamos discutir más rapidito, ¿sí? Eso es lo único que les voy a pedir para la próxima.